Cuando nosotros tenemos que ver con los rayos X, siempre vamos a la materia, porque en realidad nosotros vivimos rodeados de materia y esa materia es ella. Entonces, cuando nosotros tenemos a la materia, sabemos que sus componentes principales es átomos. ¿Y por qué vamos hasta ahí? Porque queremos ver dentro de estos tres componentes que tiene el átomo, ¿cuál de ellos me sirve para poder generar los rayos X? ¿Y de dónde aparecen los rayos X del átomo? En el protón. ¿Para qué me sirven los protones? Para la resonancia magnética. Los neutrones no, porque destruyen la materia, pero sí se usa en la parte comercial. Cuando van a salir los productos, vean acá, ¿no? Productos como arroz, el frijol, la leche, que a veces se llenan de gusanitos o de poquitos animalitos pequeños. Entonces, un baño de neutrones mueren esos animalitos, sale el producto para que llegue de buena calidad. ¿Dónde se utilizaron los neutrones? En la bomba atómica. Algunos desean leer un poquito de eso o ver los videos. Bien. Entonces, como vemos, el átomo en sus diferentes componentes ha sido utilizado en la parte, digamos, científica para sacarle el provecho. Pero eso de sacar el provecho siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien, aprendamos bien. Pero si no, lamentablemente, eso es nocivo para nosotros. Bien. La energía que se genera o que estamos rodeados se puede generar a través también del momento en que nosotros podemos estar sentados. Ahí tenemos una energía potencial, no hay nada, pero la tenemos concentrada. Si ustedes se levantan, generan una energía cinética de movimiento y eso está alrededor de todos nosotros. Prácticamente estamos rodeados de energía, en especial la energía electromagnética. Todo lo que ustedes puedan de repente tener en su casa, un televisor, una radio, una computadora, un teléfono celular, un micrófono, todo es energía electromagnética. ¿Y qué es esa energía? Es un tipo de radiación, ¿no? Porque la palabra energía o radiación tiene que ser similar, que pasa por lugares que tienen, o en el espacio hay lugares eléctricos y de magnetismo, de tal manera que esto genera que el atravesar de esa energía que va a la velocidad de la luz no vaya recta. Si bien es cierto, sigue la misma dirección, pero va siendo ondulante. Esa es la energía electromagnética que le encontramos en cualquier parte, fuera de la Tierra o dentro de ello, en las alturas, en la llanura, donde sea, ahí encontramos energía electromagnética. Entonces, esta energía ya nos ha tardado demasiado. Consumimos energía todos los días, a cada momento. Todos han traído celular. Todos tienen su celular. Algunos para el celular, otros para chatear, otros para ver sus jueguitos, y otros para ver cosas que no deben de morir en sus hijas. ¿Qué están haciendo con el celular? Y todos los días, día y noche. ¿No? A veces nos encontramos acá, los amigos se cuentan, conversan, se ven, se despiden de paralelo, quieren llorar y a la vez que se vayan. En la noche ya la están llamando, 3 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Quiero hacer 3 de la mañana, pero no duerme por estar ahí. Al día siguiente ellos están. Estamos consumiendo energía. Y todo el día, toda la noche, imagínense cómo va a terminar su organismo de aquí a unos años. Ahorita no lo sienten, pero cuando lleguen a cierta edad, ahí va a haber el problema. ¿Por qué? Porque todo eso que nosotros utilizamos, los audífonos, nuestras cámaras
porque no es solamente la energía que se consume para lo que es el organismo, sino van a ser la parte tecnológica. Bien, entonces, la energía electromagnética viene a ser la transferencia de esa misma energía, pero de una manera ondulatoria, ¿no? Y cada energía que significa un fotón que se desplaza, o un electrón que se desplaza, ¿no? Eso lleva toda esa energía a través del espacio a la velocidad de la luz. En el espectro electromagnético, ¿qué quiere decir el espectro electromagnético? Es como un mapa donde están contenidos todo lo que genera energía. Desde de repente una radio llegar al mismo sol, ¿no? Que ahorita está, digamos, que nos quema demasiado, hasta llegar a los rayos X, ultravioleta y todo lo demás. Ahí están puestos y en ellos existen, digamos, según la longitud de onda o la frecuencia, cómo van saliendo las ondas, están clasificadas todas las energías que ya vamos a ver. Las emisiones de ondas electromagnéticas varían por la longitud de onda. Hay algunas que son de onda larga, otras son de onda corta. Aquí está, esta es la forma como se desplazan las energías. Campos eléctricos y campos magnéticos. Por eso se llama energía electromagnética. Entonces, entre cima y cima es la longitud de la onda. Hay ondas que son tan pequeñas que son invisibles como los rayos X. Hay ondas que son más largas, tampoco son visibles. La luz, por ejemplo, onda larga, sí la vemos, ¿no? Y también hay que decir que la salida entre una onda y otra, eso se llama frecuencia, ¿no? Hay algunos que son de baja frecuencia, hay otros que son de alta frecuencia. Bien. Esto es el mapa que les decía por el espectro electromagnético. Ponemos siempre el promedio luz visible. Y miren, las ondas son más largas, incluso esas ondas que transmiten acá en las torres de alta tensión son bastante largas. Y van a pasar después a lo que es radiación infrarroja, rayos X, rayos gamma, que cada vez son más pequeños. Se dice de que a partir de la parte media existen las radiaciones no ionizantes y las sí ionizantes están de este lado. Por eso hemos puesto punto medio invisible. ¿Qué significa eso? Que estas no producen ionización de los átomos en el cuerpo y estos sí producen la ionización, que es la parte negativa de los rayos X. Esto sí puede causar daño y esto se supone que no. Pero ¿qué tipo de daño sí pueden causar? Por ejemplo, el sol le da una dermatitis, una insolación que se llama. Hay algunos que ya puede ser un nacido blanco, si somos blancos, no quieren quemarse. Y el que es tenido como yo, más tenido todavía, quiere blanquearse. El que es alto quiere ser bajo y el que es bajo quiere ser alto, el gordo quiere ser flaco. Es decir, entonces nos vamos a la playa y ¿qué es lo primero que hacemos? Nos echamos, nos rodeamos, todo, aunque el día siguiente no puedan ni dormir. Porque no nos sabemos cuidar. Porque eso puede producir daños, quemaduras. Incluso se habla de cáncer por radiación ultravioleta. Entonces, jóvenes, esa energía todos los días la consumimos. Y es por ello que nosotros, al trabajar con rayos X, lo que menos queremos es que ustedes sigan teniendo esa energía. Y si es no ionizante, con mucha más razón. Y eso lo vamos a ver después como cuidado, ¿no? Entonces, la luz visible prácticamente
Tenemos nuestro relojito con sus, que en la noche se ve entre colores, las lucecitas, radiación, nuestro teléfono lo metemos a producir mucho más, imagínense, la radiación electromagnética afecta mucho más rápido a los órganos mentales. Ahí lo viste por acá, increíble. No sigo más. Bueno, entonces vamos encontrando de que todo lo que tenemos alrededor de los centros de energía, y más aún, nosotros para poder trabajar, llegar acá a pilas de hierro, levantar a todos, motivar a todo el mundo, tenemos que tener energía. Y esa energía, ¿cómo la obtengo? Con los alimentos. Por eso el primer alimento que es el desayuno debe ser bueno. Pero no pueden que van a comer esas hamburguesas que no entran en la boca, con sus papitas al hilo, con toda la crema, y encima su gaseosa, peor conmigo. Mi amiga libre. Claro, me siento lleno, pero me alimenté. ¿Y eso cuánto me dura? Me dura un montón, porque mientras digiero todo eso, hasta sueño me da. Pero bueno, al final eso se va a transformar en glucosa. La glucosa se la lleva por el intermedio de qué? No sé, para la célula por el intermedio de qué? De la insulina. Y al final termina siendo dentro de la célula, en las mitocondrias, energía mediante los ATP. Ahí termina el proceso. Y ya nosotros somos vivos. Pero si tenemos suficiente glucosa para volvernos diabéticos, al final es cosa de ustedes. En fin, seguimos. Entonces todo es energía, jóvenes. Cargarnos más de energía ya no sería la idea, pero todo el mundo tiene su teléfono, ¿cierto? Y ese teléfono les va a servir a ustedes hasta donde se vayan. Porque yo estoy seguro que si alguien acá no ha traído su teléfono, va a estar en su casa, está incómodo, está mirando cómo está llamando, mamá, ya que ponlo. Y si es posible, se va y lo trae. Bueno, miren, la energía, la luz visible, ¿no? Cada tipo de radiación tiene un uso práctico. Lógicamente, hay personas que necesitan del sol. ¿Por qué? Porque sufren de radicalismo, falta de vitamina D. Entonces, al solcito para que se active la vitamina D, y esta vitamina D a nivel del intestino, cambie el calcio, tanto para los dientes como para el hueso. A los bebitos, o a los chiquitos, o a los ancianos, vitamina D. ¿Cierto? Bien. Otro momento, lógicamente, la radio, las ondas de la radio, AM, FM, su música, su salsa, su reggaetón, lo que ustedes quieran. Todo esto permite mediante energía electromagnética, todo lo que estoy utilizando, el láser, también energía electromagnética. Siempre y cuando, lógicamente, de aquí termino lo que digo todo, y no sé hasta una próxima clase la próxima semana. Pero no es digante con mi teléfono todos los días. O todos los días voy a cocinar en mi microondas. O todos los días me siento frente al televisor, tengo una computadora, escucho mi música, todos los días. Entonces vamos viendo que todos tienen hasta el infrarrojo, como le digo, control remoto, ¿no? Las alarmas y todo lo demás son energía electromagnética. Los lectores, las cámaras solares, los rayos mismos X, rayos gamma, todo es energía electromagnética, y cada vez esa energía tiene ondas más cortas todavía, que ahí sí son grandes, porque son entonces, las dosis pueden ser perjudiciales siempre y cuando se van acumulando. No crean que ya vieron que el teléfono ya que rendir. No. La energía se sigue acumulando. Por ello te digo, no sé qué va a pasar en el tiempo. Hasta ahorita el calor está haciendo tener, digamos, otro tipo de reacción. Ya no podemos estar bien, miren, ya pusieron hasta los ventiladores, que ni son suficientes. Otros tenemos aire acondicionado, los que pueden, y los que no sudan como ustedes sudan. Entonces,
La situación está así, estamos cambiando, nuestro medio ambiente se está yendo de caída. Por eso están buscando si alguien se puede vivir en Marte, si se puede vivir por aquí, por allá. Porque nosotros mismos estamos produciendo todo ese cambio, mucha tecnología, ¿no? Y por eso es que dicen un día apaguemos la luz, apaguemos todo. ¿Lo hacemos? ¿Obedecemos algo? Recién cuando nos pasa algo, y esto es, hacemos caso por ese momento y después seguimos siendo lo mismo. La actitud de la persona no cambia. ¿No? Y lamentablemente es porque estamos en un país donde lo malo se ve bien y lo bueno es esperar. Entonces, como él rojo, yo también rojo. Como él se pasó la luz roja, yo también me paso la luz roja. Y así. Entonces hemos perdido todos esos valores, lamentablemente. Seguimos. Entonces, eso es lo que hacemos en la casa. Todo el día, toda la noche. Y si no hay wifi, le dan al papá, le reclaman a mi padre, ¿por qué no me wifi? No es así. Porque ustedes todavía son hijos de a quienes están. Son muy pocos los que trabajan y verdaderamente saben pagar sus cosas. Pero casi en su totalidad todavía vivimos de lo que papá y mamá nos dan. Y por eso es que reclaman y que está muy lento. Y hay que poner un repetidor porque el segundo no llega a la señal. Y en pandemia hemos estado así. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Energía electromagnética. Todo eso, y como hemos visto, cuando son en alta dosis, porque se va acumulando, lamentablemente es dañino. Por eso es que después aparecen enfermedades raras, porque nuestro organismo está predispuesto ya por ese motivo. Nuestros organismos, como nunca nos hacemos más que cuando nos piden análisis de sangre o algo, recién no sabemos si nuestros glóbulos rojos están más bajos, más altos o los glóbulos blancos igualitos, no sabemos. Salvo cuando nos pasa un problema, recién vamos a tener esa idea. ¿Y cuáles son lo que se viene? ¿Cuáles son las enfermedades que se vienen, que ya están dándose, sobre todo en niños? La adicción, principalmente. Yo estoy seguro que nadie puede vivir sin su celular. Estoy seguro de que cada uno todavía tiene el rendimiento. Sale uno y ya lo quiere comprar. No importa, no tengo que ponerme, pero que compre el iPhone. Hago mi pollada, hago lo que hago, pero las cosas que tengo yo primero. Entonces, jóvenes, esto, las enfermedades que ya no van a ser de repente físicas, sino psicológicas, y a eso se viene de repente usted ya no, de repente sus hijos. ¿Qué no va a venir en el futuro? Y no solamente ellos, sino que ahora ya no conversamos. Lamentablemente nos vamos a una reunión, todo el mundo sentado con su teléfono. Nadie conversa, nadie se comunica en casa, o sea, se ha perdido. Pero bueno, nos gusta vivir así. ¿Hasta dónde van a llegar? Ahora que ya se creó la tecnología inteligente, ya van a tener que el teléfono piense por ustedes. Porque eso es lo que significa tecnología inteligente. Si así nomás en la tecnología usted llama a la telefónica algo, ¿sabe qué? Sí, dígame su nombre, ya yo me llamo tal, su DNI, tal, ¿quién me contesta? Una máquina. Es un trabajador. Todos son robots. Y algún día van a poner ahí pacientes de tal edad que vienen con dolor de verdad, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa le receto? Yo ya no pienso, pues. Si todo es energía electromagnética, una vez más. Tienen esa parte. Bien. Entonces, la radiación ionizante versus la no ionizante. Los campos electromagnéticos transportan energía, es decir, emiten radiación que puede ser de dos tipos, ionizante y no ionizante. La ionizante es la de alta frecuencia, la de onda muy corta, casi invisible. La otra.
Las ondas electromagnéticas son transportadas por partículas llamadas cuantos de luz, ¿no? A veces vemos que prende el fluorescente y está como que vibrando, pero esos son los cuantos de luz. La ionizante, constituido por los rayos X y rayos gamma y los cósmicos, son de onda muy corta, llevan energía por cuanto de luz y es capaz de romper los enlaces de la molécula. Por eso se llama ionizante, porque produce una ruptura, haciendo que el átomo sea ion positivo o ion negativo. Y cuando tenemos iones libres, se pueden unir a otros radicales libres. ¿Qué pueden formar? Por ejemplo, en la molécula de agua, que es el H2O, la transforma en H2O2. ¿Y qué va a pasar con esa agua? Ya murió el agua, ya se produjo una lisa del agua. ¿Qué se formó? El peróxido de hidrógeno. ¿Y qué cosa es el peróxido de hidrógeno? Es el agua oxígeno. Nada que destruye las proteínas. ¿Dónde tenemos proteínas? Sangre. Todo el cuerpo, porque todas las membranas células. Por eso es dañino, porque son ionizantes. Las no ionizantes, radiaciones compuestas por cuantos de luz o energía suficiente para romper enlaces moleculares, electricidad, microondas, campos de alta temperatura. Entonces, como ven, pero ambas de una u otra forma producen agua. Bien, seguimos. Aquí entonces está representado el átomo, tiene su protón, su núcleo, su neutrón y sus electrones. ¿No es cierto? Una vez que se pierde uno de ellos, se produce la ionización. ¿Dónde está ubicado, dónde se producen los rayos X en forma ya artificial, digamos así? En el cabezal del equipo de rayos X que hoy día, con los grupos de hoy día, vamos a ver, vamos a aprender un poco también, donde existe lo que es el ánodo, que es el positivo, y el cátodo, que es el negativo. Interactúan entre ellos y se forman los rayos X. Y ahí la salida es por medio de este tubo que ya vamos a ver. Seguimos, vamos a ver en la segunda parte. En el cátodo. Que me da mucho precio lavar la olla. El cátodo. Y los rayos X, como ya había dicho, ya viene a ser la energía electromagnética que tiene como característica ser invisible al ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir películas fotográficas, a las cuales se llama radiografía. Entonces, ya los rayos X son de utilidad de la medicina y su descubrimiento causó una gran revolución que ganó premio Nobel en ese entonces. ¿Y por qué se llaman rayos X? Porque en ese momento, cuando los descubrieron, no se supo qué era, y siempre la incógnita en matemáticas es X. Entonces se llaman rayos X, pues nadie sabe qué es. Entonces, eso hace de que nosotros tengamos a los rayos X como un elemento, como un componente dentro de todo lo que uno utiliza, que nos sirve para generar la radiografía, que nos sirve para el diagnóstico. Entonces, ya decimos ahora y entendemos qué cosa es energía electromagnética, decimos de frente que es una energía que tiene una longitud de onda muy corta, más o menos unos 10 Armstrong, y que es de alta frecuencia, que va a ser invisible. Además, esa alta frecuencia le da un poder de penetración a todos los cuerpos, sobre todo a los cuerpos que son de componente orgánico. Aquí tenemos una vez más todo lo que es el espectro electromagnético. Tenemos acá, como les decía, la luz visible, y luego a partir de ahí sigue la radiación ultravioleta, los rayos X y gamma, que todo ello viene a ser la energía ionizante, y la no ionizante, que se supone que es ella, que está dada por diferentes componentes de uso diario, y que nosotros debemos de contemplar todo ese proceso. Wilhelm Conrad Röntgen, el científico alemán, fue el que descubrió los rayos
qué? Porque esa radiación producía cambios en la parte fotográfica. Entonces, este señor lo que hizo fue tomarle la primera radiografía a su esposa, ¿no? Está su anillo de tu esposa y la irradió. Entonces, a partir de ahí, se podía ya hacer un estudio sin ser muy invasivo hacia el cuerpo humano, porque cuando en ese tiempo no había cómo saber cómo era la anatomía, disecaban a los muertos y uno dibujaba, ¿no? Los músculos, las arterias, las venas. Y a veces la gente moría sin razón alguna, pero era porque vendían esos cadáveres, ¿no? Y valía bastante, era clandestino. Entonces los anatomistas fueron los primeros que empezaron a estudiar así, pero cuando apareció los rayos X, que fue como les digo que ganó el premio Nobel en ese momento, ya no tenía que morir nadie, ya sabían más o menos qué es lo que tenía por dentro. De tal manera que esto hace de que nosotros a partir de ahí tengamos los rayos X como un componente de ayuda para el diagnóstico. Entonces, en el átomo, como les decía, existe el núcleo, existen los electrones, ¿no? Según el diagrama de Diego, a la manera del planeta, se encuentran los electrones. Una vez que se genera una salida de uno de ellos, se produce un desequilibrio llamado ionización, porque este átomo se transforma en un ion positivo y en un ion negativo. ¿Y cuál es lo que vamos a absorber o cuál es lo que va a producir rayos X? El ion negativo, los electrones. Entonces, cada vez que el rayos X ingresa en nuestro organismo, electrones. Ahora dirán, ahora doctor, pero nosotros no vamos a tomar radiografías y qué va a pasar, miren, salvo que alguien esté gestando, y eso debe avisar. Sí se puede ver la manera como no se gesta. Pero tiene que demostrarlo, no solamente es inventarlo. Entonces, tenemos que decir que cuando nosotros nos irradiamos, que son milésimas de segundo, ¿no? Y la proporción que se tomaba la radiografía de una semana a otra prácticamente se ha disipado, entonces sí podemos tomar una radiografía. Pero hay que cuidarnos porque nosotros vamos a trabajar toda la vida ya. Y acá, cuando terminen y se casen con la odontología, mejor dicho, tengan su título de cirujano dentista, desde ahí ya empieza una carrera que, contando los años que tenemos, vamos a estar acá 6 años, ya toda la vida vamos a tener relación con esta energía. Entonces, como les decía, en el cabezal de rayos X es donde se producen, ¿no?, estos rayos que al final van a salir por el tubo, pero antes de que salgan, tenemos nosotros que ver que salgan los principales rayos en la medida o en la proporción que nosotros necesitamos. No van a salir desordenados, porque si no, ahí nos afecta, ¿no? Entonces, para ello este equipo, porque por eso es que también les enseñamos el manejo del equipo, tiene un temporizador donde va toda la información, un brazo articulado que lo va a sostener al cabezal y a fijar en el momento de que se toma la radiografía. En el cabezal se encuentra el tubo de rayos X y la salida va a ser por ese tubo que tiene una zona abierta, ¿no? Y vamos a ver un poquito más. Dentro del cabezal entonces está un tubo de Pires, de vidrio, cerrado al vacío. ¿Y por qué queremos que se cierre el vacío? Porque cuando se generan rayos X, se calienta. Cuando existe, si esto tuviese oxígeno, se incendia. Por eso es que cuando nosotros vemos que algún elemento entra, por ejemplo, un meteorito fuera de la Tierra, entra a la Tierra, se incendia. Porque el roce con el oxígeno produce incandescencia. Entonces, esto es cerrado al vacío. Y además, lleva un refrigerante por dentro. Los dos elementos principales, el ánodo, que es el positivo, que en una de sus paredes, porque esto es de cobre, tiene un elemento que se llama punto focal. Ese punto focal, ese punto focal es de tungsteno.
alto y bajo voltaje. Cuando ustedes enchufan y encienden el equipo, la corriente que es de 220 va a llegar al equipo de 10 voltios. Nada más. ¿Y qué va a hacer esto? Calienta, enfila, lo calienta. Pero ese hecho de calentarlo hace que los átomos se produzca la excitación de los electrones. Empiezan a salir y a entrar a sus órbitas por ese calentamiento. Una vez que ustedes irradian, o sea, presionan el botón para rayos X, este hace de que suba, ya no a los 220, sino sube a 60.000 o a 70.000 voltios, que se llaman 60 o 70 kV, que son los límites que trabaja un equipo radiográfico. El más bajo 60 y el más alto 70. Entonces suben a 70.000 voltios y acá, si con 10 estaban alborotados, con 70.000 explotan. Estos electrones pueden chocar por cualquier otra parte, pero llegado alguno que choque en el punto focal, se forman los rayos X. Se dice que del 100% de electrones que salen disparados de este cátodo, solo 1% es rayos X, 1, y el 99% se transforma en calor. Ese calor por el refrigerante se enfría otra vez, a los 5 o 10 segundos está listo el equipo para trabajar. Bien, entonces esto es lo que vamos a encontrar. Miren, aquí está el tubo de rayos X y acá vienen otros componentes que ya vamos a ver. Entonces, así se forman los rayos X. Pero ¿qué cosa ocurre aquí para que se formen los rayos X? Porque los átomos del punto focal no están calientes. Solo está caliente lo del cátodo, el filamento. Entonces, aquí chocan, como les decía, al punto focal y salen los rayos X. Y estos puntos focales se encuentran en un plano de 45 grados de inclinación para que esto salga de aquí. Bien, el vástago es de cobre, por si acaso, el que sostiene al ánodo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí, como les decía, es el 90% no le da, pero el 1% sí. De tal manera que cuando a veces pasa, digamos, o le da alguno de los componentes, ya sea interno o externo, de los que están, digamos, en niveles más profundos o externos, entonces se produce lo que se llama la radiación característica, los rayos X característicos. Cuando choca contra uno o a veces le da parcialmente y lo saca de su lugar, eso se produce en los rayos X. Aquí está. Pero hay otros electrones que pasan muy cerca del núcleo y como el núcleo tiene poder de atracción, le quita esa energía, lo debilita, lo desvía. Y esa energía que le quita se transforma en rayos X por frenado. En otras palabras, hay dos tipos de rayos X, por frenado y por característica. Uno que choca con los electrones y el otro que pasa muy cerca al núcleo. Aquí está característico, como les decía, puede ir al fotón, al electrón que está en la superficie, ¿no?, externa o interna. En uno se formará el efecto fotoeléctrico y en el otro el efecto óptico, pero los dos son rayos X y hay que ver cuál de ellos es una radiación, digamos, de la mejor, porque hay dos tipos de radiación, la primaria también y la secundaria, cuando se forman los rayos X. Entonces, cuando se forma el haz de rayos X y va a salir, aquí hay que ver que salga solo la radiación primaria, que es la mejor radiación, donde está ubicado el rayo central y sus compañeros que vienen paralelos a él. Esa es la radiación primaria. Pero la radiación secundaria no debe salir porque no tiene la misma fuerza de penetración y puede quedar atrapado ¿dónde? En la piel o en la película y va a ensombrecer renal. Por ello, para eso existen acá en las ventanas cierto grado, y ya vamos a ver unos componentes que van a dejar que no salga esa radiación secundaria, pero sí la primaria. Bien. Además, los rayos X no salen del
radiación secundaria. ¿Por qué? Porque son de baja calidad, no tienen fuerza de penetración. Y tienen un diámetro de acción de ¿cuánto? De 1 metro, ambos. Si uno está cerca, lamentablemente absorbe esa radiación y se está contaminando. Por eso, cuando trabajemos siempre de lejos, o en todo caso salimos del cuarto para poder cerrar y poder irradiar. Es parte de la bioseguridad. Entonces, no olvidemos que también evite radiación dispersa en la cabeza del paciente o fuga el cabezal del equipo en el momento en que se está trabajando o en el momento que se trata. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar en el cuerpo? En el cuerpo se pueden dar ciertas situaciones. Por ejemplo, si tiene material inorgánico, absorbe, se queda retenido. Por eso es que cuando vayamos a tomarnos radiografía no debemos llevar aretes, sacarse los piercings que están colocados en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué más? Ganchitos de cabello, todo lo que es metal, ¿ya? Preferido, para no poder absorber, si no se van a llevar un montón de rayos X. También se puede producir una transmisión. ¿Qué significa? Lo atraviesa con facilidad. Y esto se da en los componentes orgánicos, llámese piel, llámese encía, llámese todo lo que es orgánico, lo atraviesa con facilidad. Luego se produce también la atenuación. ¿Qué significa? Que aquí existen, digamos, componentes entre orgánico y inorgánico en proporciones y que producen debilitamiento de los rayos X. Y en otros casos le quitan energía produciendo desviación. Entonces, estas 3 situaciones se pueden dar, o perdón, estas 4 situaciones se pueden dar en el órgano cuando nos irradian. Y esto nos va a servir a aprender, cuando hagamos interacción, vamos a aprender ya que los que pasan forman imágenes, los que se quedan también forman imágenes y los otros también forman imágenes. Pero hay que ver cuál de ellos, si la radiopaca, la radiolúcida o la mixta. Listo, seguimos. Entonces, dentro de las propiedades tenemos ionizan los átomos y moléculas, atraviesan los cuerpos, sobre todo los orgánicos, producen cambios en la película fotográfica, viajan a la velocidad de la luz, son invisibles. Nadie con su radio dice: mira, va a pasar tu rayo X y todo el mundo se lo. No hay eso, mi joven. O ya chocó el rayo X y se viene por acá y me va a caer a mí. Tampoco. ¿Ya? No es eso. Efecto luminiscente y tiene efecto también biológico. Ya los efectos biológicos vamos a ver la siguiente imagen. Bioseguridad. Para lo que es el trabajo en rayos X, nosotros vamos a utilizar en el equipo, trabajar con lo que se llama el miliampere, la intensidad, los rayos X que se producen en una cierta cantidad de segundos. El kilovoltaje está dado por el KB, ya decimos, puede ser de 60 o 70. Los mejores rayos X siempre son 70 para diagnóstico, ortodoncia, pilares de prótesis. Si queremos menos para ver, para que tenga menos calidad, menos fuerza, se vea absorciones incipientes para periodoncia, tenemos los de 60. Entonces el KB tiene que ver con fuerza de penetración, con la tensión, con la calidad de rayos X. Tiempo de exposición es el tiempo que dura al exponerse para determinado tiempo. Siempre los anteriores son menos que los posteriores. Y en niños es menos que los adultos. Aquí, ahí vamos a ver en la práctica que en el equipo se demuestra que el tiempo de exposición cambia cuando cambiamos la técnica, cuando cambiamos el receptor, o sea, las películas que son convencionales o utilizamos digital, o también cuando, si es adulto o es niño, o cuando cambiamos de pieza dental. Son 4 los números. Y la distancia, que generalmente son centímetros cuando se utilizan técnicas intraorales, y cuando se utilizan técnicas extraorales son metros, ¿no? Entonces, esto es el panel que vamos a aprender hoy día, como de práctica, algunos de práctica incluso para saber el odontograma que piensa de
secundaria que utilizan el filtro. El filtro está dado por una lámina de aluminio de 1.5 milímetros de aluminio de espesor para que no salga la radiación secundaria. Y el colimador, aquí está la lámina, y el colimador, que son estas líneas oscuras y que solamente dejan para salir una ranura, se llama colimador. Ese colimador es de plomo. ¿Y para qué sirve? Para que no salga la radiación divergente, sino la horizontal o recta, nada más. Entonces, sale el haz primario, el haz principal, el rayo central y otros rayos, pero de frente al lugar. Sí. Ya, ahorita.